Chicos, buenos días. En nuestra clase de ciencia vamos a ver acerca de las propiedades generales y particulares de la materia. ¿Bien? Comenzamos con la competencia que es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. La capacidad es problematizar situaciones para hacer indagación y el propósito es describe las propiedades físicas y químicas de la materia y su importancia. Vamos a ver acerca de las propiedades generales y particulares de la materia. ¿Qué sucede cuando un globo tiene demasiado aire? ¿Has experimentado eso? O sea, cuando el globo tiene demasiado aire, ¿qué le pasa al globo? ¿Se queda así en su misma forma o pasa algo más? Acá nos van a dar un acróstico, ¿sí? Que dice propiedades de la materia, ¿sí? Y nos van a hablar acerca de todas las propiedades de la materia. Acá nos muestran un dibujito también, ¿sí? Y acá unos niños y unos globos y acá parece que estuvieran en una balancita, ¿no? Estuvieran pesando. Bueno, ¿de qué trata el acróstico? De las propiedades de la materia, porque acá está el acróstico, ¿no? ¿Qué propiedades puedes identificar en el acróstico? Bueno, acá dice, para nuestra vida son importantes, perdón, para nuestras vidas son importantes, rodean nuestro entorno. Los objetos percibidos por los sentidos poseen propiedades generales y particulares, que es nuestro tema, ¿verdad? Inercia es una de ellas. Elasticidad también es una propiedad. Debemos reconocerlas. Además, todos los días utilizamos divisibilidad, propiedad particular. Extensión, propiedad general. Siempre se pueden clasificar. Debemos observar sus características y encontrar así su uso. Y así siguen hablando acerca de las propiedades de la materia que vamos a ver a continuación. Las propiedades de la materia se van a clasificar en dos grandes grupos. Las propiedades generales o extrínsecas, ¿sí? En realidad son aquellas propiedades que todos los cuerpos lo tienen sin excepción. Todos los cuerpos que existen en la Tierra tienen estas propiedades. ¿Cuáles son? Masa, por ejemplo, es una propiedad general. Es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera. La masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta. ¿Sí? La masa no va a cambiar. Es la misma, es la cantidad de materia. ¿Qué cosa es el volumen? Se caracteriza porque la materia ocupa un lugar en el espacio. Se puede medir el largo, el ancho y el alto, obteniendo el volumen del cuerpo. Recuerda, son tres, ¿no? Largo, ancho y alto, el volumen. Entonces, así se puede medir el volumen de un objeto. Esas son las propiedades generales de la materia. Masa, volumen y también acá. Peso. ¿Qué cosa es el peso? Es la fuerza con que la Tierra, el planeta Tierra, atrae a los cuerpos por la fuerza de gravedad. Se mide con el dinamómetro, así se mide el peso. Y su unidad de medida es el newton. Así, ¿sí? El newton es la unidad de medida. El dinamómetro, que lo ves aquí, ¿sí? Es como una especie de termómetro plano y acá hay un ganchito. Ahí se coloca el peso, cualquier cosa que queramos pesar, ¿no? Y se agarra por este lado, se coge. Esto de acá con el peso va a descender, ¿sí? Y esta parte de acá nos va a marcar cuál es la cantidad de peso que tiene. Es un instrumento de medida construido, ¿para qué? Para medir las fuerzas. Fue inventado por el científico Isaac Newton, es decir, Newton inventó el dinamómetro. Su funcionamiento es simple. Al enganchar pesos o desplegar una fuerza sobre el gancho exterior, el cursor se mueve sobre la escala y muestra el valor de la fuerza. Es decir, aquí se coloca el peso, por ejemplo, en una bolsa colocamos papas. Y acá lo ponemos y el dinamómetro nos va a marcar cuál es el peso de esto, ¿no? Cuál es la fuerza, mejor dicho, con que está jalando esto. ¿Qué cosa es la porosidad? Es una propiedad general también de la materia. Los cuerpos están formados por partículas diminutas. Todos los cuerpos que existen. Incluso el vidrio tiene pequeños poros que tú no lo vas a ver a simple vista, pero que bajo un microscopio sí se ve. ¿Qué dejan entre sí? Esos pequeños espacios entre sí son los poros. ¿Sí? Son los poros, son espacios vacíos. Por ejemplo, clarito en una esponja, ¿no? Que lavamos, con lo que lavamos los platos, de repente lavamos cualquier otro objeto. Tiene lleno de huequitos, huequitos, huequitos. Esa es porosidad, los poritos, los huequitos. Y así es toda la materia, solamente que acá se nota mucho más. Otra propiedad general es la inercia. ¿Qué cosa es la inercia? Es la propiedad por la cual todos los cuerpos tienden a mantenerse en su estado de reposo o de movimiento. Puede ser, la inercia puede ser en estado de reposo cuando está detenida la bicicleta y también en movimiento cuando está moviéndose a toda velocidad.
Impenetrabilidad, otra propiedad general de la materia. ¿Qué es? Un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. Y es decir, donde tú estás sentado, por ejemplo, nadie puede ocupar ese espacio, a menos que tú te pares, es decir, salgas de ese lugar y alguien más se siente ahí, ¿sí? Alguien se siente encima de ti para ocupar tu espacio, bueno, va a ocupar el espacio que está encima de ti, pero no tu mismo espacio. Esto se muestra claramente en una probeta, ¿sí? Miren, esta es una probeta, es una especie de tubito que se utiliza mucho en los laboratorios y le han colocado una cierta cantidad de agua, el volumen de agua está acá. Y yo quiero saber una piedrita, ¿qué pasa si pongo una piedrita en esta probeta? Bueno, la introduzco y ¿qué va a pasar? La piedrita por su peso va a irse hacia el fondo y el volumen del agua va a aumentar, ¿sí? Antes era 22 mililitros y ahí aumentó en 6 mililitros, ¿sí? Entonces, ese tamaño que ha aumentado en realidad es el espacio que ocupa la piedrita, ¿no? La piedrita. Divisibilidad. ¿Qué cosa es divisibilidad? División. Es la capacidad de la materia para dividirse en partes más pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, un pan de molde, todos los cortes que yo le puedo hacer, esa es la propiedad de divisibilidad. En todas las partes en que yo puedo cortarlo o separarlo en partes más chiquitas. Este de acá lo puedo hacer más chiquito y puedo dividirlo en más partes, obvio que sí. Fuerza gravitatoria. ¿Qué cosa es la fuerza gravitatoria? Es una fuerza que consiste en atraer un objeto hacia otro y viceversa. Cualquier cosa u objeto con masa o cantidad de materia presenta una atracción hacia el centro del planeta. ¿Sí? Mientras que la fuerza de atracción entre moléculas es la fuerza mediante la cual las moléculas se mantienen unidas entre sí. ¿Sí? Acá te dicen fuerza de atracción, es decir, se mantienen unidas ¿quiénes? Las moléculas. Y la fuerza gravitatoria es la fuerza de gravedad que nos atrae a la Tierra. Ahora vamos a ver las propiedades particulares. Lo que acabamos de ver eran propiedades generales de la materia. Y la otra clasificación es las propiedades particulares o intrínsecas. ¿Qué cosas son estas? Son propiedades o características de la materia que ayudan a diferenciarlo de otros objetos. ¿Sí? Por ejemplo, mira, la elasticidad. No todos los cuerpos son elásticos. Hay algunos que sí lo tienen. Por ejemplo, ¿qué dice? Son aquellos donde los cuerpos, es decir, el objeto, puede modificar su longitud, es decir, se puede hacer más grande, pero luego, ¿qué pasa? Recuperan su estado inicial. Como por ejemplo las ligas, ¿no? Tiene esta forma, yo le estiro, lo estoy alargando, es más largo, por eso su longitud es más largo, pero después la suelto y la liga va a regresar a su estado normal, es elástica. ¿Qué pasa si la liga yo le estiro y se queda y suelto y se queda ahí todavía? Ah, entonces la liga ha perdido su elasticidad, ha perdido esta propiedad. Compresibilidad. ¿Qué cosa es esto? Los gases por presión reducen su volumen, ¿sí? Un gas yo lo comprimo y puede reducir su volumen. Un ejemplo de compresibilidad son los tanques de almacenamiento de gases, que se llenan de gas comprimido, es decir, aplastado, ahí bien metidito. En estos casos se aplica presión para que el volumen reducido pueda entrar una mayor cantidad de material. Es decir, esos tanques que utilizan los buzos para poder sumergirse a grandes profundidades en el mar están llenecitos de aire y lo han comprimido tanto el aire que mucha cantidad de aire puede entrar en ese tanque. Maleabilidad. ¿Qué cosa es esto? Esto se va a dar en los metales, dice. Estos metales pueden transformarse en láminas muy delgadas. Ojo, no todos los metales pueden hacer esto. Algunos metales pueden hacer esto y esa es su propiedad. Por ejemplo, el oro, por ejemplo, lo pueden hacer en láminas delgaditas y la plata también. Ductibilidad. ¿Qué cosa es ductibilidad? Es la propiedad de los metales, ojo, algunos metales, de estirarse para formar hilos o alambres. Por ejemplo, el cobre, ¿sí? Se forman hilos muy delgados para que colocarlo en los cables de electricidad, ¿no? En los enchufes, todo esto utilizan alambres de cobre. Conductividad. ¿Qué cosa es la conductividad? Es la capacidad de transmitir corriente eléctrica o también calor. Calor, ¿sí? Ayudan a que la electricidad pueda pasar a través de de esta materia, de estos cuerpos. Tenacidad. ¿Qué cosa es tenacidad? Es la resistencia que presenta un cuerpo al fraccionamiento, es decir, es una propiedad donde el cuerpo no
es muy fuerte, no quiere romperse, se resiste a ser roto, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la cuerda, ¿no? El hilo lo podemos romper rápidamente con los dedos, pero muchos hilos juntos, formando una cuerda, son muy fuertes. Entonces, esa es una propiedad de tenacidad. Unidos, se resisten a ser rotos. Viscosidad. ¿Qué cosa es la viscosidad? Algunos líquidos presentan dificultad para deslizarse o fluir, es decir, eh, caer rápidamente, ¿no? Los líquidos viscosos son buenos lubricantes y se utilizan para evitar el desgaste de las partes metálicas debido al rozamiento o fricción. Se utilizan los aceites, ¿no? Los aceites de carro, por ejemplo, son viscosos. No son como el agua, tampoco son sólidos. Por ejemplo, otro ejemplo más claro para ustedes, un ejemplo de materia que tenga viscosidad es la miel. La miel, tú coges una cucharita, levantas y hay la parte de miel que no se ha recogido se queda viscosa y como media pegajosa, ¿no? No cae como agüita, sino es un poquito más sólida, ¿no? Esa es su propiedad, viscosidad. Dureza, otra propiedad particular. Existen cuerpos que son muy duros, ¿sí? Son muy resistentes y otros son súper blanditos. Por ejemplo, acá hay una escala, ¿sí? Acá tenemos el talco, es súper blando, y el más duro, el diamante. Es súper duro, no le gusta ser rayado, no le gusta, es súper resistente, ¿sí? Súper duro. Después el yeso, la calcita, florita, apatito, ortosa, cuarzo, topacio, corindón, ¿sí? Así es una escala, ¿no? Desde el más suavecito hasta el más durito. Los cambios físicos de la materia. A ver, vamos a ver cambios físicos y también cambios químicos. Los cambios físicos básicamente son aquellos donde la materia, por lo general, puede ser cortada o incluso rota, como el lápiz, pero sigue siendo lápiz. La carne yo la corto, o perdón, acá me parece que son frutas, ¿no? Sandía. La sandía yo la corto y sigue siendo sandía. El limón lo corto, sigue siendo limón. O lima, ¿no? Si la lima lo corto, mejor dicho, sigue siendo lima. La papaya la corto, sigue siendo papaya. La fresa la corto, sigue siendo fresa. Ese es un cambio físico. Aparentemente, físicamente, exteriormente, la materia sigue siendo la materia, a pesar de haber sufrido un corte o un daño. Pero un cambio químico es muy diferente. Bueno, acá está la solubilidad, que cuando, por ejemplo, acá echamos sal, ¿sí? El cloruro de sodio, este sal, cloruro de sodio, que es un soluto, es decir, un sólido, lo echamos en el agua es un solvente, es decir, es una sustancia que ayuda a disolver. Entonces echamos la sal, lo mezclamos y el agua, la sal se diluye, ¿no? Se mezcla acá, de solubilidad. Punto de ebullición es el momento exacto donde el agua entra a cambiar de estado, de líquido a gaseoso. El punto de congelación, esto sucede a los 100 grados centígrados. A los 100 grados centígrados el agua empieza a hervir. El punto de congelación es el punto o el momento exacto donde la materia que está en estado líquido, por ejemplo, como el agua, pasa a estado sólido, o sea, congelado. ¿En qué momento exactamente, a cuántos grados exactamente se congela? A los 0 grados centígrados. Ahora sí, los cambios químicos que les hablaba. Los cambios químicos son la transformación de la materia, pero esta transformación es profunda, ¿sí? Y va a pasar la materia a convertirse en otra sustancia, por ejemplo, la oxidación, ¿no? Los metales se oxidan por acción del aire que se encuentra aquí en el medio ambiente. Este aire, ¿qué va a pasar? Va a influenciar sobre los metales y va a producirse el óxido. Ese óxido, si yo lo saco, no va a poder convertirse en metal. Y si incluso yo si raspo, si está muy profundo el óxido, ha corroído el metal, es decir, lo ha quitado, lo ha malogrado completamente. La combustión. Bueno, la combustión. Un fósforo, te explico con ejemplos, ¿no? Un fósforo, yo lo prendo, primero, un fósforo es un fósforo. Lo prendo, sale el fuego. Acá se empieza a quemar y el fósforo queda todo negrito. Yo toco el fósforo y se hace un polvito negro. ¿Sí? Pregunta, ¿ese polvito negro podrá volver a ser fósforo? No. ¿Ese polvo negro, esa ceniza, es fósforo todavía? No. Ya es ceniza, ya se ha transformado completamente. Ha habido un cambio químico acá. La fermentación. ¿Qué cosa es la fermentación? Es cuando las moléculas van a cambiar. ¿Producto de qué? Muchas veces puede ser la levadura,
que actúa sobre la masa, sobre el almidón, sobre la harina, actúa sobre ella y la transforma. Por ejemplo, un pan, ¿lo puedo volver a convertir en harina? No puede ser, ¿sí? Ya ha habido un cambio, ya ha habido un proceso acá complejo. Recuerda lo aprendido. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Las propiedades de las materias pueden ser generales y particulares. En generales hay masa, peso, inercia, etc. Mientras que en las propiedades particulares, es decir, son algunas características especiales de la materia, es la dureza, la maleabilidad, elasticidad, etc. Libro de actividades. Escribe una posible respuesta, dice. ¿Cuáles serían? Aprovechamos las propiedades de la materia. La causa, las propiedades de la materia. Y el efecto de esto, que la vamos a aprovechar. Acá completamos con el libro del área, el libro de actividades, que es lo que vamos a utilizar para poder resolver este libro de actividades. En la página ya 77 nos piden escribir los conceptos básicos de lo que hemos aprendido. Propiedades generales de la materia. Son aquellas propiedades o aquellas características que están presentes en todos los cuerpos, es decir, en toda la materia. Toda la materia tiene estas propiedades. Estas propiedades particulares, estos cuerpos, la liga, ¿tendrá estas propiedades? Sí, también, ¿sí? A ver, pero propiedades de la materia, propiedades generales están masa, volumen, peso, porosidad, inercia, impenetrabilidad y divisibilidad. ¿Está bien? Todos los cuerpos, todo lo que existe tiene una masa, tiene un volumen, tiene un peso, es poroso, tiene inercia, es impenetrable y es divisible. Pero las propiedades particulares de la materia son diferentes, son aquellas propiedades especiales de la materia, como por ejemplo elasticidad, compresibilidad, maleabilidad, ductibilidad, conductibilidad, tenacidad, viscosidad y dureza. Cambios que se producen, que se pueden dar en el agua, solo en el agua. ¿Qué se puede dar? El punto de ebullición, que ya hemos dicho que es cuando el agua hierve a los 100 grados centígrados, y el punto de congelación. Esto solo se da en el agua, ojo. Punto de congelación a los 0 grados centígrados, es decir, cuando el agua se convierte en hielo, se congela. Acá nos piden hacer un trabajo de campo que en la página 78, pero bueno, lo vamos a desarrollar. A ver, estira el resorte y la liga. Lo estiramos, el resorte y la liga. ¿Qué pasa? Vuelve a su origen, a su posición original. ¿Sí? Si lo soltamos, vuelve a su lugar. ¿Por qué? Porque tiene la propiedad particular de elasticidad. Agrega un huevo al vaso de agua. ¿Sí? ¿Qué pasa si agregamos un huevo en un vaso con agua? Bueno, el volumen del agua aumenta. ¿Por qué? Porque el huevo está ocupando un espacio, ¿verdad? Esto es impenetrabilidad. El huevo no puede entrar, no puede ocupar el mismo espacio que el agua. Es una propiedad general. Determina el punto de fusión del agua y coloca 6 cubos de hielo en un plato. Toma el termómetro ambiental y coloca el debajo de los cubos de hielo. Bueno, el termómetro va a marcar 0 grados centígrados. ¿Por qué? Porque está el hielo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es el punto de congelación. Los 0 grados centígrados es el punto de congelación del agua, donde el agua de estado líquido pasa a estado sólido. Anota las conclusiones finales. La materia tiene diferentes propiedades, algunas particulares y otras propiedades generales. Me piden acá una ronda de propiedades, ¿ya? Acá el niño me dice de que lea todo esto y que complete con los conceptos correctos, me dice. Esta es la ronda mágica. Yo soy la masa y mido la cantidad de materia. Entonces en este lado yo tacho cantidad de materia. Ahora dime quién eres tú. Yo soy la extensión. Gracias a mí, la materia ocupa un espacio. Esa es una característica de la extensión. Entonces acá donde dice materia ocupa un espacio, lo coloco acá. ¿Y tú quién eres? Yo soy la inercia. ¿Y qué hago? Decido que los cuerpos se mantengan en reposo, es decir, quietecitos, o en movimiento, es decir, todo el tiempo moviéndose. Ahora es su turno. ¿Quién eres tú? Yo soy la divisibilidad y permito que la materia se pueda partir en pedazos muy pequeños. Sé que acá es bastante, pero acá lo tratas de escribir bonito para que te alcance bien, ¿sí? ¿Y tú qué haces? Yo soy la impenetrabilidad. Vigilo que el espacio ocupado por un cuerpo no pueda ser ocupado por otro. Y así las propiedades de las materias van diciendo sus características, ¿verdad? Y esa ronda la mantengo acá, la escribo aquí. Hemos visto la masa, extensión, inercia, divisibilidad, impenetrabilidad. Analiza, dice, y escribe ejemplos de materia. A ver, de propiedades de la materia. Tenemos las ligas, que es un ejemplo de elasticidad. La esponja, porosidad.
Dureza, el talco que hemos dicho que es súper blando en este caso, y el más duro hemos dicho que es el diamante, ¿verdad? Viscosidad, el aceite de los carros, por ejemplo, que evita ese aceite que cuando las máquinas o los metales en el carro están funcionando no se rocen y lleguen a incendiarse o a desgastarse, ¿sí? Sino de que gracias a este aceite la máquina del carro o lo que utiliza el carro, mejor dicho, los metales, no se desgastan tan rápidamente. Explica el uso de las dos propiedades que hayas elegido de estas. Bueno, elasticidad es una propiedad particular. Se usa para amarrar el cabello, por ejemplo, en los colés. Y la porosidad, que es una propiedad general. La esponja se usa para lavar. Acá me pide cuál es la propiedad que permite que los metales puedan transformarse en láminas muy delgaditas. Eso se llama maleabilidad. Sí, es maleable, es moldeable. Las láminas, los metales se pueden convertir en láminas súper delgadas. ¿Qué aplicación tienen las propiedades de la materia en nuestra vida? Bueno, básicamente utilizamos todo el tiempo la materia. Acá, la conclusión es que las propiedades de la materia son muy importantes en nuestras vidas diarias. Realicen pupiletras, crea. Esto lo haces tú en tu casa, por favor, ¿sí? Con toda la paciencia y el amor del mundo, ¿sí? Continuamos aquí. ¿Cuál es la característica principal de las propiedades generales de la materia? En la página 82 estamos haciendo esto. Lo presentan todos los cuerpos de la materia, ¿sí? Todos los cuerpos materiales, es decir, que existen, sin excepción, presentan propiedades generales. ¿Qué relación existe entre las propiedades de la materia y la calidad de la vida? Bueno, las propiedades de la materia en realidad van a ayudar a nuestras vidas. Gracias a la elasticidad podemos amarrarnos el cabello, podemos usar las medias y que no se nos caigan, por ejemplo, ¿sí? Todo el tiempo nos están ayudando. Gracias a la divisibilidad de la materia podemos partir un pan, ¿sí? ¿Cómo podemos diferenciar un objeto de otro? Esto es gracias a las propiedades particulares, ¿sí? Esto nos ayuda a diferenciar un objeto de otro. Sabemos qué objeto es más blando, qué objeto es más viscoso, qué objeto es más elástico que otro. Me pide acá que, bueno, acá pegar el anexo 1. Bueno, esto tú lo haces, ¿sí? Porque el anexo tú lo tienes pues en el libro, ¿no? Y acá me dan un ejemplo que me hacen algunas preguntas, la completas tú en tu libro. Esta página, por favor, la página 83, no la hacemos porque este experimento deberíamos de realizarlo en laboratorio y no lo puedes hacer en casa. Esta tampoco, porque tendríamos que medir todo el tiempo algunas cosas y necesitamos algunos instrumentos de laboratorio acá y en casa no lo puedes hacer. Dice, elabora una explicación y dibuja dos actividades de la vida diaria con las cuales se evidencian los estados de la materia y su beneficio. Bueno, mira, el helado y el globo. Bueno, en el helado vamos a ver que se encuentra en estado sólido y después lo vamos a encontrar también el agua en estado sólido y también en estado líquido, ¿sí? Y el estado gaseoso ayuda para inflar los globos. Identifica y escribe los cambios físicos y químicos de la materia para cada caso. Bueno, acá, ¿qué cosa es? Oxidación, ¿verdad? Un cambio químico. Acá, la tierra se seca. Es un cambio físico. ¿Por qué? Porque sigue siendo tierra. Yo lo mojo y sigue siendo tierra. O seco, igual sigue siendo tierra. Acá hay fermentación, que es un proceso químico, ¿no? Donde los alimentos, o también puede dar la oxidación, ¿sí? Si yo lo dejo al medio ambiente, esto se fermenta, empieza a proliferar, es decir, a abundar gran cantidad de bacterias. Un cambio químico es la combustión, ¿sí? Este fósforo finalmente cuando es prendido va a sufrir un cambio químico. Ya no va a haber acá madera, sino va a haber ¿qué? Pura ceniza. Acá me piden que complete con estas letritas, coloque acá de acuerdo a la característica que estamos viendo. Acá precipitación, bueno, la caída del agua, se precipita, cae el agua. Viscosidad, lo vamos a encontrar, viscosidad lo vamos a encontrar por ejemplo en el betún, ¿no? No es sólido ni es líquido, es viscoso. Maleabilidad, básicamente en los metales como el oro y la plata. Pues la propiedad para poder hacer láminas delgadas de estos metales. Condensación es un estado de la materia donde el agua va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, formándose así las nubes. Masa. ¿Qué cosa es masa? Es la cantidad, es súper parecido al peso, ¿sí? La cantidad de materia que ocupa un espacio determinado. ¿Y la dureza qué cosa es? La fuerza que tiene un objeto para
evitar ser rayado, ¿sí? Es súper difícil, presenta mucha dureza. Explica con ejemplos concretos los beneficios de las propiedades y formas de materia que ofrece el hombre en su vida diaria. La elasticidad de la materia ayuda a usar las ligas. La ductibilidad, por ejemplo, de la materia ayuda a conducir la electricidad. Gracias a esto se pueden hacer los enchufes y los cables dentro de casa o las instalaciones eléctricas. Que Dios te bendiga. Espero que hayas aprendido un poquito más acerca de las propiedades generales y particulares de la materia y que te hayan podido servir los ejemplos que hemos estado viendo aquí. Bendiciones, chicos.